El problema de la radio local en cada una de las ciudades del país es que tienen un grave problema de financiamiento, y en ese grave problema de financiamiento tienen que decidir si hacen periodismo de investigación o si comen. Esto lo digo con muchísimo respeto por los periodistas, por mis colegas, porque las emisoras locales en cada una de las regiones están muy atadas a la pauta oficial y a la pauta de las instituciones que tienen dinero. Entonces, si ustedes, pues yo, como probablemente ustedes no puedan decir ciertas cosas, pues yo tengo ciertas impresiones. Yo tengo la impresión de que ciertas cosas en la industria licorera de Caldas no han sido transparentes. Yo tengo la impresión de que ciertas cosas con el aeropuerto de Palestina no han sido totalmente transparentes. Yo tengo la sensación de que en el caso de Aguas de Manizales muchas cosas no fueron transparentes, y sin embargo son esas empresas locales las que concentran la mayor parte de la pauta, y en consecuencia quien se atreve a plantear, no estoy diciendo que lo hagan, ojo, porque no quiero que alguien que trabaje o tenga relación con esas entidades me demande mañana por la mañana, pero es probable que esas instituciones, si se meten con ellos, pues evidentemente tomen una decisión que están en todo su derecho de hacer, y es recortar la pauta. Entonces, a veces en las radios locales, pues hombre, es muy difícil sacar denuncias. Lo que intento decir es que esto mismo que yo les estoy mencionando de temas nacionales, si uno lo aplica para temas locales, si uno se consigue el documento que prueba que un documento técnico de la Universidad Nacional, sede de Manizales, de un geólogo que demuestre que era claro que el terraplén de Aeropalestina se iba a hundir, pues miércoles tiene uno un mayor sustento para poder hacer una entrevista y que el señor gerente del proyecto no le meta los dedos en la boca. Si uno puede mostrar que hubo exportaciones ficticias en alguna época de la industria licorera de Caldas a otros países, y que de lo cual se beneficiaron los dirigentes políticos de esta zona, pues hombre, tendría que mostrar los documentos de la DIAN, que se podrían conseguir fácilmente con un derecho de petición, pero ahí la decisión es una decisión profundamente ética y profesional personal, y es: yo quiero enfrentarme a esa gente o prefiero apretar, perdónenme, ustedes y yo somos paisas, entonces yo a veces uso expresiones coloquiales, o prefiero apretar la nalga y quedarme callado, o sea, prefiero como quedarme quieto en primera. Eso es una decisión sobre la cual yo no puedo cuestionar lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Lo que intento decir es que grabaciones de ciertas cosas que se deciden en la sede campestre del Club Manizales, o en un café donde se reúne un contratista con un funcionario, o el documento que prueba que había unas falencias en determinada licitación, eso es una cosa que todos nos podemos conseguir, que lo que hace fundamentalmente la diferencia es que ustedes tengan la decisión de hacerlo, porque los instrumentos están ahí. Ahí les traigo un documento que espero pues que los organizadores del foro se los puedan fotocopiar, que es el proyecto de ley que permite un mayor acceso a la información del Estado en Colombia. Eso está prácticamente listo, pero si antes de que tengan que esperar eso, pues están los derechos de petición, que por supuesto se demoran 10 días, pero que cuando uno se vuelve, eso no hay que tener ni abogado para radicarlo, ni mucho menos, cuando uno se vuelve un ducho en poner derechos de petición, tiene dos caminos: uno, que lo bloqueen en la entidad donde puso el derecho de petición, o dos, que tarde que temprano se den cuenta que tienen que dar la información, porque el problema es que si nosotros nos quedamos siempre por el camino fácil de decir, no, es que me la van a negar, o no, es que luego me va a tocar recurrir a una tutela, pues miércoles, entonces pues apague y vámonos, cambiemos de profesión y dediquémonos exclusivamente a ser locutores de radio, me refiero, o a ser relacionistas públicos. Pero si uno tomó la decisión de hacer investigación, tiene que, y particularmente frente a poderes políticos regionales, tiene que tomar la decisión de echarse al hombro esos temas, o hacerlos en cooperación con medios nacionales para tener un poco más de respaldo. Cosas que uno sí creo que puede hacer, sí que hacer periodismo de investigación en las regiones, y que yo no sé si ustedes hagan, si las hacen, pues maravilloso, pero si no,
creo que vale la pena. Uno, asistir, o sea, ver en la página web, hoy por la ley, por una ley que yo no sé si es de participación ciudadana o de transparencia digital, todos los gobiernos tienen la obligación de poner sus contratos en línea. Entonces, uno lo que tendría que ir es a cada audiencia de licitaciones en las que esté en juego un buen contrato. ¿Por qué? Porque en esas audiencias siempre los proponentes se sacan los trapitos al sol y con base en ellos uno puede darse cuenta dónde están las irregularidades de esos contratos. ¿Por qué hablo de contratos específicamente? Porque la mayor parte de la corrupción en nuestro país empieza por ahí, desde el momento mismo en que se conciben los prepliegos de una licitación. Entonces, en el momento de la audiencia de discusión sobre la licitación, suelen los proponentes sacarse los trapitos al sol. Dos, creo que uno puede, yo no sé si aquí exista, pero en varias ciudades existen y son buenas para unas cosas y malas para otras, pero de todas formas es mejor tenerlos del lado de uno. Me refiero a las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas en ciertos casos se dan cuenta de algunas cosas que uno no se da cuenta y se han vuelto expertos en poner derechos de petición y acciones de tutela para recibir información. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que darles todo el crédito a esas veedurías, pero probablemente sí logren obtener de ellos una información relevante. Alguna vez me preguntaba yo aquí en Manizales por quién había denunciado algo irregular y me dijeron, ese es un concejal del Polo que es más problemático. Yo no sé quién era, yo no lo recuerdo, no lo conozco, pero pues finalmente si uno no se acerca a la oposición, es probable que en 10 cosas, en 9 de las 10 cosas que dice esté errado y lo motive solamente un ánimo político, pero es probable que en algún momento tenga una información que uno no tiene y que le pueda proveer para hacer un buen informe. ¿O es que a ustedes les parece que buena parte de lo que se sacó del carrusel de la contratación es mérito exclusivo de los periodistas? No, el señor Robledo, el señor Petro fueron claves en cada una de esas denuncias y muchos políticos que evidentemente necesitaban hundir a los que eran sus oponentes. Si uno se va a prestar para la pelea política, esa ya es otra discusión. Pero que el material que uno recaude y los documentos que le puedan aportar sirvan, eso es lo que a mí me interesa. Los demás que se agarren, o sea, que se den en la jeta. A mí lo que me interesa es que me den el documento. Entonces creo que uno no puede ponerse a descartar a la oposición por ser solo oposición. Creo que uno no puede despreciar nada, y así como el señor del buzón de sugerencias que puso en un establecimiento público, no lo puede poner solamente de adorno, uno no puede poner una línea para hablar con los oyentes o una dirección de email para no revisarla nunca. Si uno no le va a poner atención a eso que le escribe la gente, pues nosotros en la W todos los días tenemos de ahí insumos por lo menos para hacer una pregunta. No crean que nosotros somos tan creativos y tan buenos como para que todo lo que preguntamos sea obra nuestra. En muchos casos es alguien que uno dice, miércoles, este señor tiene razón, a mí no se me había ocurrido, pregúntele por qué esto y esto y esto. O busque en tal lado, en tal fecha, de tal día, en la audiencia de adjudicación de tal licitación, ocurrió tal cosa. Y es un indicio, pero si usted va a tener esa línea de contacto con la gente o esa cuenta de email, pues miércoles, úsela, porque si no, entonces usted no tiene ningún feedback de la gente para la que supuestamente informa. Y finalmente creo que vale la pena que, una cosa que ustedes seguramente ya habrán escuchado, que es cruzar información con otros medios, un poco para fortalecer la calidad. Como en muchos casos las redacciones son muy solitarias, trabajan con muy poquita gente, pues es probable hacer grandes temas en alianza entre una radio, una televisión y un periódico, así sea un periódico de barrio. Cierro esto diciéndoles lo siguiente, esto es un problema, o sea, conseguir un documento, una grabación, una filtración, eso es una cosa que solo sucede si ustedes ya tomaron la decisión de ser periodistas y no relacionistas, periodistas y no lectores de noticias, periodistas y no notarios,
Cuando digo notarios es esto, la mayor parte de los periodistas que tenemos hoy en nuestro país solamente lo que hacen es poner un sello de doy fe de que yo vi esto o doy fe de que recibí esto. El notario no te comprueba si esa escritura es auténtica o no. Yo vi el original, yo vi la copia, ¿y qué hago? Pongo un sello. Entonces, decidan si quieren ser periodistas o si quieren ser notarios, simplemente haciendo un trámite entre coger un boletín, que he visto a colegas hacer esto, un boletín de una brigada del ejército o de una institución pública y leer a pie juntillas todo lo que dice en ese comunicado. Es más, la única anotación que le hacen entre los 3 párrafos del comunicado es aquí va un full y aquí va otro full, aquí va un full del gobernador y aquí va un full de esta señora. Y luego leen, entonces, yo no sé cuántos de ustedes son jefes de prensa, pero cuando yo dirigía las comunicaciones de una gran organización, me preguntaba, o yo soy muy buen periodista y escribí muy bien ese comunicado, o el de allá es muy mediocre que se lo pateó todo completo. O sea, una de dos. Y yo creo que no somos tan buenos. O sea, creo que el que fusiló un comunicado sin haberle cambiado una coma es de una mediocridad infinita. Y nosotros en las organizaciones, en esa organización cuando teníamos servicio de monitoreo, mirábamos y comparábamos con el comunicado que nos habían. No puede ser. O sea, no puede ser que ni siquiera se atrevan a dudar de si eso es cierto o a cambiar el orden de la información a ver si de pronto le dan la vuelta y se ve distintico. Y lo último es que tienen que decidir si son periodistas de investigación o si son periodistas de registro. Ambas cosas son igualmente respetables. Yo no creo que una cosa, pues por supuesto da más satisfacción poner en dificultades y lograr ir un poquito más allá de los demás. La gente que se gana premios, la gente que tiene un mayor reconocimiento por parte de sus colegas, creo que normalmente es porque logra ir un poquitico más allá de los demás. Y yo cuando hablo con mis periodistas en la redacción de la W, donde me desempeño como editor general, lo que les digo es, ustedes quieren ser, como en las carreras de ciclismo, parte del lote o el que se escapó del lote. Esa es una decisión que hay que tomar. Los del lote sí, están ahí y son, ¿cómo es que llamaban en el ciclismo? Gregarios. Entonces pedalean para que el otro sea el que se destaque. Y ahí es donde uno tiene que tomar una decisión que es una decisión profundamente personal, íntima, ética, que es si yo me quiero dedicar exclusivamente a hacer la nota en la que uno dice el funcionario X informó, subrayó, registró, reiteró, o si quiere hacer una clase de periodismo en la cual uno pueda ir más allá de eso y poner a la gente a hablar de lo que uno está haciendo.